El amanecer caía sobre Bogotá con un tono anaranjado que hacía brillar los techos húmedos del mercado de Paloquemao. El aire olía a tierra mojada, a mango maduro y a pan recién hecho. Los primeros camiones llegaban con cajas llenas de frutas que se apilaban en montañas de colores, y las voces de los vendedores se mezclaban con el canto de los pájaros que buscaban migas entre los puestos. Era el sonido de la vida misma, bulliciosa y sincera. Lucía Ramírez levantó el toldo de su puesto con la misma fuerza y paciencia de siempre. Tenía las manos curtidas por el trabajo y el corazón lleno de cicatrices que ya no dolían tanto, aunque no habían sanado del todo. Su madre dormía en casa, enferma de los pulmones, y ella sabía que cada venta del día podía marcar la diferencia entre comprar medicinas o no. Colocó las guayabas en una fila perfecta, las limpió con un trapo húmedo y se detuvo un instante a observar cómo el vapor del café escapaba del termo. «Hoy va a ser un buen día, Lucía», se dijo a sí misma intentando creerlo. A su alrededor, los demás vendedores se saludaban con el cansancio habitual de los que madrugan más que el sol. «Buenos días, vecina», gritó Carmen desde el puesto de flores, agitando una rosa amarilla. Lucía respondió con una sonrisa tímida. Había aprendido que la sonrisa era su escudo contra el desánimo. Antes de continuar, suscríbete al canal para seguir historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la bondad. El bullicio del mercado crecía con el paso de las horas. Los clientes caminaban entre los pasillos estrechos, regateando precios, riendo, comentando las noticias del día. Lucía sabía que aquel lugar era su mundo, un universo pequeño donde cada mirada tenía una historia, cada gesto escondía un cansancio distinto. Entre los aromas de papaya y las risas lejanas de los cargadores, se sentía parte de algo mayor, una red invisible de manos que sobrevivían juntas. Esa mañana, sin embargo, algo cambió en el aire. Fue apenas un parpadeo, un leve estremecimiento que no supo explicar. Miró hacia el extremo del pasillo y lo vio. Un anciano caminaba lentamente, arrastrando los pies sobre el piso húmedo. Su ropa era vieja, su chaqueta parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, y los cordones de sus zapatos estaban rotos. Llevaba una gorra que apenas cubría su cabello blanco, y sus ojos, hundidos pero serenos, se movían con una calma que contrastaba con el ruido alrededor. Lucía sintió una punzada de curiosidad. El hombre parecía perdido, fuera de lugar, como si no perteneciera al mundo apresurado del mercado. Algunos lo miraron de reojo, otros fingieron no verlo. Nadie se detuvo. Él caminó hasta su puesto y con voz temblorosa preguntó: «¿Cuánto vale una guayaba, señorita?». Lucía lo observó. Podía ver el hambre en su rostro, el temblor en sus manos. Dudó un instante. Su caja de monedas estaba casi vacía, y el día apenas comenzaba. Cada fruta contaba. Pero entonces recordó las palabras de su madre, dichas tantas veces antes: «Hija, quien comparte no pierde, multiplica». Tomó una guayaba del montón más fresco, y sin pensarlo demasiado, le añadió una banana. «Lléveselas, abuelo, no me debe nada». El anciano levantó la mirada sorprendido. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Luego, sonrió con una gratitud silenciosa, como si aquel gesto pequeño fuera más grande de lo que Lucía imaginaba. «Gracias, hija», murmuró con voz débil. «Que Dios te dé lo que te haga falta». Ella quiso responder, pero el ruido del mercado volvió a llenarlo todo. Cuando levantó la vista otra vez, él ya se había alejado entre los pasillos. Lucía quedó inmóvil, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, observando cómo la multitud se lo tragaba poco a poco. No sabía por qué, pero sintió que algo importante acababa de suceder. No era solo un acto de caridad. Había algo más, algo que aún no comprendía. Mientras el sol subía sobre los techos del mercado, una brisa leve movió las hojas de las guayabas. Lucía respiró hondo. Su día apenas comenzaba, y sin saberlo su vida también estaba por cambiar. El murmullo del mercado seguía envolviendo el aire, pero Lucía no podía dejar de pensar en aquel anciano.
Había pasado apenas una hora desde que le regaló la guayaba y la banana, y todavía lo veía con claridad en su mente. Su voz pausada, su mirada profunda, ese modo en que agradeció como si cada palabra tuviera peso. Era extraño, pero algo en su interior se había movido. Sacudió la cabeza intentando volver a la rutina. Colocó nuevas frutas sobre la mesa, ordenó las naranjas y limpió las hojas secas del suelo. Sin embargo, su concentración se quebraba con facilidad. Cada vez que un cliente se acercaba, ella lo miraba con más atención que antes, como buscando reconocer en sus ojos la misma calma que había visto en el anciano. «Lucía, ¿te pasa algo?», preguntó Carmen desde su puesto mientras arreglaba un ramo de girasoles. «Nada, vecina, solo estoy cansada, eso es todo». Carmen la observó con desconfianza. «Pues tienes cara de haber visto un fantasma». Lucía soltó una risa leve, sin convicción. «No, solo a un viejo hambriento. Le regalé unas frutas. ¿Y tú regalando comida?». Carmen levantó las cejas, sorprendida. «Si apenas te alcanza para pagar el arriendo del puesto». Lucía bajó la mirada. «Lo sé, pero no podía dejarlo ir así. Me dio lástima». Carmen suspiró, limpiándose las manos con el delantal. Lástima o no, el corazón no se llena con buenas intenciones, se llena vendiendo. Las palabras de su amiga eran duras, pero ciertas. Lucía lo sabía. El dinero escaseaba, las cuentas crecían y su madre necesitaba medicinas. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a arrepentirse. Había sentido una paz extraña al darle aquellas frutas al hombre. Como si, por un momento, el mundo hubiera dejado de pesar tanto. Una clienta interrumpió sus pensamientos. «Buenos días, doña Lucía. ¿A cómo las guayabas?». «A 1.500 el kilo, señora». «Llévelas. Están dulces, recién bajadas de Villeta». Mientras pesaba la fruta, un aroma dulce se levantó del canasto. Lucía aspiró profundamente. El olor de las guayabas le recordó su infancia en el campo, cuando su padre todavía estaba vivo y la vida parecía más sencilla. Cerró los ojos un segundo, dejándose llevar por el recuerdo de las risas, el sol, el zumbido de las abejas alrededor de los árboles. La clienta pagó y se fue. Poco a poco el día avanzaba, pero algo peculiar ocurrió. Cada cliente que se acercaba elegía justo las guayabas. Era como si el puesto brillara un poco más bajo la luz del mediodía. Lucía lo notó, y también Carmen, que no tardó en comentarlo. «Oye, vecina, hoy te está yendo bien, ¿eh? Ni parece lunes». Lucía sonrió, sin saber qué responder. Miró el montón de frutas que disminuía rápido y sintió una mezcla de alivio y desconcierto. No era común vender tanto tan temprano. Sería coincidencia. Un vendedor del puesto de al lado, Ernesto, soltó una risa burlona. «¿Qué, Lucía, ya te volviste santa o qué? Dicen que regalar trae suerte, pero si sigues así, vas a acabar pidiendo tú también». Ella prefirió no responder. Sabía que Ernesto era de lengua afilada y corazón duro. Siguió pesando mangos, entregando bolsas, cobrando con paciencia, pero la frase del hombre quedó rebotando en su mente. ¿Y si en verdad había algo más detrás de todo aquello? El sol comenzaba a calentar más, y el aroma de las guayabas maduras se mezclaba con el de los aguacates abiertos, las flores de Carmen y el sudor del esfuerzo cotidiano. Lucía se pasó la mano por la frente, sintiendo el cansancio acumulado, pero también una leve satisfacción. Había hecho lo correcto, y eso le daba fuerzas. Cuando el reloj del mercado marcó la 1 de la tarde, se permitió sentarse un momento. Observó a su alrededor, los gritos de los vendedores, las risas de los niños, el constante ir y venir de la gente. Todo parecía igual que siempre, pero en su pecho algo había cambiado. Sin saberlo, su gesto simple había sembrado una historia que pronto florecería. El mercado se había vuelto más ruidoso a medida que la tarde avanzaba. Las voces de los vendedores se mezclaban con el sonido de los carros que pasaban afuera y el zumbido constante de las conversaciones. Lucía estaba agotada, pero una inquietud leve le mantenía alerta, como si algo estuviera por suceder. Mientras ordenaba las últimas guayabas en el canasto,
escuchó un murmullo detrás de ella. Se giró y ahí estaba de nuevo, el anciano. Caminaba despacio, sosteniendo un bastón de madera gastada. Su mirada seguía siendo la misma, tranquila y profunda, como si viera más allá de lo que los demás podían notar. «Buenas tardes, hija», dijo con voz pausada. Lucía se quedó inmóvil por un segundo. No esperaba volver a verlo tan pronto. «Buenas tardes, abuelo». ¿Volvió por más frutas? El hombre sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «No vine por frutas, vine a darte las gracias». Lucía se sorprendió. «No tiene que agradecer, solo fueron unas guayabas y una banana». «A veces lo poco es todo, hija», respondió él bajando la mirada. «Hay regalos que pesan más que el oro». Sus palabras quedaron flotando en el aire, suaves pero firmes. Lucía sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Algo en la voz del anciano la conmovía, como si cada frase llevara un significado oculto que no alcanzaba a entender. El anciano miró las frutas apiladas. Luego volvió los ojos hacia ella. «Hoy te traje algo». Lucía frunció el ceño. No hacía falta. Pero él ya estaba extendiendo la mano. En su palma sostenía una pequeña semilla color ámbar, tan brillante que parecía guardar luz propia. «Es solo una semilla», dijo él, «pero si la cuidas, te dará mucho más de lo que imaginas». Lucía la tomó, sin saber qué decir. La semilla era ligera, casi insignificante, pero su tacto tenía algo tibio, vivo. «¿De qué es?», preguntó. «De esperanza», respondió él, y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Lucía soltó una risa nerviosa, creyendo que bromeaba, pero el anciano no se rió. Al contrario, su mirada se volvió más seria, más intensa. «Recuerda esto», dijo con voz grave. «Quien da sin esperar cosecha donde otros no siembran». Lucía se quedó en silencio. Aquella frase le atravesó el alma como una corriente suave pero poderosa. No supo qué responder. Por un momento, el ruido del mercado se desvaneció y solo quedó el sonido lejano del viento chocando contra los toldos de lona. «¿Por qué me dice eso?», preguntó finalmente. El anciano ladeó la cabeza como si conociera la respuesta desde siempre. «Porque lo vas a necesitar». Y sin más, se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Su paso era lento pero firme, como si cada movimiento obedeciera a un ritmo invisible. Lucía quiso detenerlo, hacerle más preguntas, pero algo dentro de ella le dijo que debía dejarlo ir. Lo observó caminar entre los pasillos del mercado, perdiéndose entre las sombras y los colores. Cuando quiso seguirlo, ya no lo encontró. Buscó entre los puestos vecinos, preguntó a los demás vendedores, pero nadie parecía haberlo visto. «¿Qué anciano?», le respondían confundidos. «Aquí no ha pasado nadie así». Lucía regresó a su puesto con el corazón latiendo deprisa. Abrió la mano y miró la semilla. Seguía ahí, brillante, casi dorada bajo la luz de la tarde. Carmen se acercó curiosa. «¿Y eso qué es?». «Un regalo», dijo Lucía distraída. «¿De quién?». Lucía sonrió débilmente. «De alguien que dice que quien da sin esperar cosecha donde otros no siembran». Carmen la miró confundida. «Eso suena bonito, pero raro». Lucía no respondió. Guardó la semilla en su bolsillo, todavía sintiendo su calor. No entendía por qué esas palabras le habían calado tan hondo, pero en su interior algo había despertado. Y mientras el sol descendía detrás de los tejados del mercado, ella sintió que aquel día no terminaría como cualquier otro. Había recibido algo más que una frase o una semilla, una promesa, un misterio que apenas empezaba a germinar. A la mañana siguiente, el mercado despertó con un aire distinto. Los murmullos habituales parecían cargados de curiosidad, como si un rumor invisible recorriera los pasillos. Lucía llegó temprano, como siempre, pero notó que varias personas la observaban más de lo habitual. Algunos sonreían con picardía, otros cuchicheaban a su paso. Colocó su canasto de guayabas sobre la mesa tratando de ignorar las miradas. Sin embargo, Carmen se acercó enseguida, con el rostro iluminado por una mezcla de emoción y misterio. «Vecina»,
¿Ya te enteraste?, preguntó casi susurrando. ¿Enterarme de qué? Del viejito, dijo Carmen. Todos dicen que bendice a quien le da comida. Lucía se quedó quieta. ¿Cómo sabes eso? Porque Ernesto del puesto de papas lo vio anoche ayudando a una señora. Dicen que le arregló el carrito sin tocarlo, que solo le habló y de pronto las ruedas giraron como nuevas. Lucía frunció el ceño, incrédula. Ay, Carmen, no creas todo lo que oyes. Ese hombre era pobre, apenas podía sostenerse en pie. Puede ser, replicó Carmen bajando la voz, pero también puede que no fuera cualquier viejo. Tú fuiste la primera en darle algo. Y mira, desde entonces te va mejor, ¿no? Lucía quiso negar, pero se detuvo. Era cierto. Desde aquel día las ventas habían mejorado de manera inusual. Los clientes parecían más amables, más generosos. Incluso un proveedor le había hecho un descuento inesperado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las palabras del anciano resonaban en su mente una y otra vez. Quien da sin esperar, cosecha donde otros no siembran. Mientras atendía a una señora que compraba limones, escuchó a dos hombres conversando cerca. Dicen que ese viejito es un enviado del cielo, comentó uno. Va, pura superstición. Si fuera santo no andaría pidiendo fruta, respondió el otro. Lucía sintió una punzada en el pecho. No sabía qué creer. No quería burlarse de la fe de la gente, pero tampoco podía convencerse de que un simple anciano fuera algo más que eso. Carmen volvió a su lado y le ofreció un girasol. Para que te dé buena energía. Hoy estás muy seria. Lucía aceptó la flor sonriendo con gratitud. Gracias, vecina. No es nada, solo... No entiendo por qué la gente necesita convertir todo en milagro. Tal vez porque la vida se hace más llevadera cuando uno cree que hay algo más grande cuidándolo, respondió Carmen, mirándola con ternura. Lucía no contestó. Guardó silencio mientras colocaba la flor entre las frutas, dándole al puesto un toque de color que atrajo las miradas de varios clientes. Tal vez su amiga tenía razón. Tal vez creer no era tan malo. Un anciano diferente se acercó con paso tembloroso y pidió una mandarina fiada. Lucía dudó solo un segundo antes de sonreírle. «Llévela, no se preocupe». «Dios la bendiga, mija», dijo el hombre, y se alejó despacio. Carmen, que lo observaba todo, le susurró. «Vas a terminar siendo famosa, ya verás». Lucía soltó una risa. «Famosa no, pero tranquila sí. Y con eso me basta». Durante el resto del día, las palabras de la gente siguieron flotando entre los puestos. Algunos juraban haber visto al anciano de nuevo, otros decían que había desaparecido del barrio. Incluso una mujer comentó que lo reconocía de una vieja procesión religiosa. Lucía los escuchaba en silencio, sin confirmar ni negar nada. Al caer la tarde, cuando el mercado empezaba a vaciarse, se sentó un momento a contar las ganancias. Había vendido casi todo. El sol, filtrándose entre los techos de zinc, bañaba las frutas con una luz dorada. Tomó la semilla que el anciano le había dejado y la observó bajo la luz. Seguía brillando como si guardara dentro un reflejo del día. No sabía si era un milagro o simple coincidencia, pero algo era cierto. Desde aquel encuentro, nada en su vida parecía igual, y aunque tratara de convencerse de lo contrario, en el fondo, una parte de ella empezaba a creer. La semana siguiente amaneció con un cielo gris y un viento helado que bajaba desde los cerros orientales. Lucía caminaba rápido hacia el mercado, apretando contra su pecho el delantal doblado. Había dormido poco, su madre había pasado la noche tosiendo sin parar y las medicinas se habían acabado. Cada minuto que el reloj marcaba era un recordatorio de la urgencia que pesaba sobre sus hombros. Al llegar a su puesto, el bullicio habitual le resultó más distante, como si el mundo siguiera girando sin esperarla. Acomodó las frutas en silencio, mirando de reojo la libreta donde anotaba sus cuentas. Los números parecían multiplicarse solos. El arriendo, los proveedores, la deuda con el doctor. Todo sumaba más de lo que podía ganar en una semana. Suspiró, cerrando los ojos un instante. «Ay, papá, si estuvieras aquí», murmuró.
Carmen apareció poco después notando su semblante. «¿Qué pasa, vecina? Hoy tienes la mirada triste». Lucía fingió una sonrisa. «Nada grave. Solo estoy cansada». «Te conozco, Lucía. Cansada estás siempre, pero esto es otra cosa». Lucía dudó, luego bajó la voz. «Mi mamá está peor. El doctor dice que necesita un tratamiento más fuerte. Pero no tengo cómo pagarlo». Carmen la miró con compasión. «Ay, comadre, ojalá pudiera ayudarte». «Ya lo haces con tu compañía», respondió Lucía, intentando sonar firme. El día transcurrió lento. Los clientes compraban poco. Muchos se quejaban de los precios. El cielo oscureció antes de tiempo, y una llovizna fría empezó a caer. Lucía cubrió las frutas con plásticos, mientras una sensación de derrota le pesaba en el pecho. A media tarde, un hombre de traje apareció frente a su puesto. Traía un cuaderno y una expresión impaciente. «¿Usted es Lucía Ramírez?», preguntó. «Sí, señor. Vengo de la empresa de suministros. Tiene un pago pendiente de la última entrega. Ya son 2 semanas de retraso». Lucía sintió que el suelo se le movía. «Lo sé, pero estoy vendiendo menos. Le pagaré en cuanto pueda, se lo prometo». El hombre negó con la cabeza. «Si no cancela esta semana, tendré que retirar la mercancía. Lo siento, son órdenes». Cuando él se fue, Lucía se quedó mirando las frutas, como si en ellas pudiera encontrar una solución. Cada guayaba, cada naranja, cada plátano representaban horas de esfuerzo, madrugadas sin dormir, esperanza, y aún así no alcanzaban. Esa noche, al cerrar el puesto, revisó sus ganancias. Eran pocas monedas, apenas lo suficiente para comprar pan y leche. Guardó el dinero en su bolsillo y caminó bajo la llovizna, con el cuerpo tenso y el alma cansada. En casa, su madre la esperaba en la cama, envuelta en cobijas. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó con voz débil. «Bien, mamá. Vendí casi todo», mintió sonriendo. «Dios te bendiga, mi niña», susurró la mujer cerrando los ojos. Lucía se sentó a su lado y le tomó la mano. La piel de su madre estaba fría, pero su respiración se volvió más tranquila. Ella la observó largo rato, recordando los días en que esa misma mano la guiaba por los caminos del pueblo, cuando la vida aún no pesaba tanto. Más tarde, mientras preparaba una sopa sencilla, escuchó el golpeteo de la lluvia en el techo. Cada gota parecía marcar el ritmo de sus preocupaciones. Sacó del bolsillo la pequeña semilla que el anciano le había dado y la colocó sobre la mesa. La miró largo rato, sintiendo una mezcla de fe y desesperanza. «Dijiste que me daría más de lo que imagino», susurró hablando con el recuerdo de aquel hombre, «pero no sé cómo, ni cuándo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No podía permitírselo. Alzó la cabeza y respiró profundo. El sonido distante de una campana del barrio anunció las 9 de la noche. Lucía se levantó, apagó la estufa y se acercó a la ventana. En la calle vacía, las luces se reflejaban sobre el pavimento mojado. Allí, en medio del silencio, se prometió a sí misma no rendirse. No sabía cómo, pero debía seguir, porque cuando uno cae, solo le queda levantarse. El amanecer del sábado llegó con un respiro de claridad después de varios días nublados. Lucía abrió los ojos antes que el sol y se quedó un instante mirando el techo agrietado, sintiendo el murmullo de la ciudad que despertaba. No había dormido bien, pero algo en su pecho, una mezcla de esperanza y terquedad, la obligó a levantarse. Se vistió en silencio, tratando de no despertar a su madre. Al salir, el aire fresco le golpeó el rostro y el aroma del pan recién horneado la acompañó por las calles húmedas. Cada paso hacia el mercado era una decisión, continuar aún sin garantías. Cuando llegó, Carmen ya estaba acomodando sus flores. «Vecina, pensé que hoy no ibas a venir con ese frío», dijo envolviéndose el cuello con un pañuelo. Lucía sonrió, aunque su mirada reflejaba cansancio. «Si no vengo, no como, y si no como, tampoco vendo. Esa es mi guerrera», respondió Carmen levantando el pulgar. «Vamos, hoy será un buen día». Lucía asintió.
aunque la duda seguía rondando su mente. Mientras colocaba las frutas sobre la mesa, decidió hacer algo distinto. Recordó la semilla guardada en una cajita de metal, aquella que el anciano le había dado. La sacó, la observó un instante y, sin pensar demasiado, la colocó dentro de una pequeña maceta junto a las guayabas. No sabía si crecería algo, pero necesitaba un símbolo, una razón para creer. Miró el puesto, respiró hondo y tomó un cartón viejo. Con un marcador escribió en letras torcidas pero firmes: «Aquí se atiende con el corazón». Lo colocó al frente, justo donde todos pudieran verlo. Carmen se acercó curiosa. «¿Y eso? Una forma de recordarme por qué estoy aquí», respondió Lucía. «Si dejo que el miedo mande, ya perdí. Pues que no se te olvide, porque ese letrero tiene alma», dijo su amiga con una sonrisa. El día comenzó despacio. Los primeros clientes pasaban sin detenerse, mirando precios. Lucía no insistía. Les sonreía, saludaba con voz amable y les ofrecía probar una fruta. Pese al cansancio, su trato tenía algo distinto, una serenidad nueva, una luz discreta. A media mañana, un niño de unos 8 años se acercó al puesto. Estaba descalzo, con la ropa sucia y la mirada tímida. Miró las frutas con deseo, pero no dijo nada. Lucía se agachó para quedar a su altura. «¿Quieres una guayaba, mi amor?». El niño asintió, sin atreverse a hablar. «Toma», le dijo, ofreciéndole una grande y rosada. «Está dulce, como los sueños cuando uno no los deja morir». El niño sonrió y salió corriendo, gritando un «gracias», que se perdió entre los pasillos. Carmen, que había observado todo desde su puesto, se acercó moviendo la cabeza. «Eres incorregible. ¿Y si te quedas sin vender?». Lucía suspiró, mirando el cartel frente a ella. «Entonces sabré que al menos hice lo correcto». Las horas pasaron y algo extraño comenzó a ocurrir. Los clientes empezaron a llegar uno tras otro. Algunos pedían guayabas, otros mangos, y muchos comentaban el letrero con curiosidad. «Qué bonito mensaje», decían. «Da gusto comprarle a alguien así». Lucía sentía cómo la energía del mercado cambiaba a su alrededor. Sonrisas, saludos, conversaciones amables. Hasta Ernesto, el vendedor gruñón, le lanzó una mirada de respeto que ella nunca había visto antes. Al caer la tarde, cuando el sol tiñó los techos de naranja, Lucía contó las ganancias. Había vendido casi todo. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar las medicinas de su madre. «Te lo dije», dijo Carmen abrazándola. «Cuando una obra sale del alma, el universo responde». Lucía sonrió guardando el dinero en su bolso. «Tal vez solo fue un buen día». «O tal vez fue fe», respondió Carmen, guiñándole un ojo. Lucía miró la maceta junto a su puesto. La tierra estaba quieta, sin señales aún, pero algo en su interior le dijo que la semilla ya había comenzado a trabajar. El domingo amaneció con un cielo despejado y un aire tibio que hacía flotar el aroma de las frutas maduras. El mercado vibraba con una energía diferente, más alegre, como si todos sintieran que algo bueno se avecinaba. Lucía llegó temprano, con el corazón un poco más liviano. Había podido comprar las medicinas de su madre y pagar parte de la deuda pendiente. No era mucho, pero bastaba para seguir creyendo. Mientras acomodaba las guayabas en el mostrador, tarareaba una vieja canción que su madre solía cantar cuando ella era niña. Carmen la miró divertida desde su puesto. «Hoy sí que amaneciste contenta», comentó. «Tengo motivos», respondió Lucía sonriendo. «Mi mamá durmió bien anoche. Eso sí que es una bendición». Carmen se limpió las manos y añadió: «Y tú también te ves distinta, como si hubieras soltado un peso». Lucía asintió. «Tal vez porque decidí dejar de preocuparme tanto. Lo que tenga que pasar, pasará». A media mañana, mientras contaba las monedas del cambio, escuchó una voz familiar. «¿Puedo ayudarte con esas frutas?». Lucía levantó la vista y se quedó inmóvil. Frente a ella estaba el anciano. Su chaqueta seguía siendo la misma, vieja y descolorida, pero su rostro tenía un brillo tranquilo, como si emanara luz desde dentro. «¿Usted?», balbuceó.
No lo había vuelto a ver. He estado cerca, dijo él con una sonrisa serena. Solo que a veces uno no mira lo suficiente para darse cuenta. Lucía se sorprendió de lo natural que sonaba su voz, como si nunca se hubiera ido. ¿Quiere comprar algo?, preguntó tratando de sonar casual. No vine a comprar, vine a ofrecer mis manos. El anciano alzó las suyas, temblorosas pero firmes. Déjame ayudarte a ordenar las frutas. Lucía dudó un momento. No era común que alguien se ofreciera a ayudar sin pedir nada a cambio. Pero algo en su tono la hizo asentir. Si quiere, acomode las guayabas grandes allá, junto al letrero. Intentó ocultar su nerviosismo. El anciano asintió y comenzó a trabajar con cuidado. Movía las frutas con una delicadeza que asombraba. Cada guayaba que colocaba parecía ganar brillo, como si sus manos tuvieran paciencia y amor en cada gesto. Lucía lo observó en silencio. Había algo profundamente humano en él, algo que transmitía calma. «Usted tiene experiencia en esto, ¿eh?», dijo ella con una sonrisa. El anciano rió despacio. «Digamos que he trabajado en muchos lugares donde la gente come con el alma antes que con la boca». Lucía no entendió del todo, pero su respuesta le dejó una sensación cálida. Durante un rato trabajaron juntos sin decir palabra. El mercado seguía su ritmo. Voces, risas, el golpeteo de las cajas, el murmullo constante de la vida. Carmen, al verlo, se acercó curiosa. «¿Y ese quién es, Lucía?» «Un amigo», respondió ella con una sonrisa leve. El anciano saludó con una inclinación de cabeza. «Buen día, señora». «Buen día», contestó Carmen desconcertada. «Qué gusto ver gente que todavía ayuda sin esperar nada». «El gusto es mío», dijo él. «La bondad compartida es el mejor alimento». Carmen se quedó un momento en silencio, conmovida, y luego se alejó sin decir más. Lucía continuó trabajando junto al anciano. Cada tanto, él le hacía preguntas simples pero llenas de sentido. ¿Cómo estaba su madre? Si le gustaba el mercado, si alguna vez había pensado en dejar todo y empezar de nuevo. Ella respondía con honestidad, sin saber por qué se sentía tan cómoda contándole cosas que nunca había dicho en voz alta. Cuando el reloj marcó el mediodía, el anciano se detuvo. «Es hora de que descanses, hija. Has trabajado mucho». Lucía quiso insistir en que aún quedaba por hacer, pero él ya guardaba su bastón. «Gracias por ayudarme», dijo ella. «Gracias a ti por dejarte ayudar», respondió él con una sonrisa. «No todos saben hacerlo». Lucía lo miró alejarse entre los pasillos con una sensación de gratitud y extrañeza. No sabía por qué, pero su corazón le decía que aquel encuentro no había sido casual. La tarde se deslizó sobre el mercado con una luz dorada y tibia. El aire olía a guayaba madura, a sudor y a vida. Lucía trabajaba junto al anciano, acomodando las frutas una a una mientras escuchaba el eco de los pregones alrededor. Había algo reconfortante en su compañía, una calma que se extendía como un manto invisible. «¿Siempre trabajas aquí?», preguntó él, rompiendo el silencio con voz suave. «Desde que tengo memoria», respondió Lucía. «Empecé ayudando a mi mamá, y cuando ella enfermó, me quedé yo sola». «No sé hacer otra cosa». El anciano asintió con comprensión. «A veces uno no elige el camino lo elige a uno». Lucía sonrió moviendo la cabeza. «Tal vez... pero hay días en que quisiera que me eligiera algo más fácil». Él soltó una leve risa. «La vida fácil no enseña, la que duele sí». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Lucía se quedó pensativa, limpiando una mancha de jugo en la mesa. Había aprendido a aceptar la dureza del trabajo, pero escuchar aquello la hizo mirar su rutina con otros ojos. «¿Y usted?», preguntó al fin. «¿Siempre anda por aquí?» «Voy donde me necesitan», dijo él. «No tengo casa, pero tengo techo donde hay bondad». Lucía lo miró con curiosidad. «Eso suena bonito, pero también solitario». «No tanto. La soledad solo pesa cuando uno no se escucha». Ella guardó silencio. Durante años su mente había estado llena de ruido, preocupaciones, cuentas, miedo.
Tal vez nunca se había detenido a escucharse de verdad. El anciano la observó con ternura. «Tienes manos cansadas, hija, pero todavía dan fruto. No dejes que el cansancio apague lo que siembras». Lucía sintió un nudo en la garganta. Aquella frase le llegó tan profundo que apenas pudo responder. «A veces siento que no tengo nada más que dar». «Tienes más de lo que imaginas», dijo él con calma. «La gente que pasa por tu puesto no compra solo frutas, compra un poco de tu esperanza». Ella lo miró sorprendida. «¿Mi esperanza?» «Sí. Tus manos cuentan una historia y la gente la siente. No todos los vendedores logran eso». Lucía bajó la mirada avergonzada. No sabía que se notaba. Lo bueno nunca pasa desapercibido, aunque uno no lo vea. El silencio volvió por un instante, interrumpido solo por el sonido de una niña riendo cerca. El anciano siguió acomodando mangos, con una paciencia que parecía infinita. «¿Sabes?», dijo él de pronto. «Hay dos formas de vivir, esperando que el mundo cambie, o siendo el cambio que otros esperan». Lucía respiró hondo, guardando cada palabra como si fueran semillas. «Yo solo quiero que mi madre se recupere y que el trabajo alcance para vivir tranquila». «Y lo lograrás», respondió él. «Pero recuerda, cuando ayudas sin miedo, el bien siempre encuentra el camino de regreso». Lucía sintió una extraña calidez en el pecho. No era fe exactamente, sino una certeza que no necesitaba explicación. Miró sus frutas y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en deudas ni en precios. Pensó en lo que esas manos podían construir si seguía confiando. Un viento suave levantó el borde del toldo, haciendo que las sombras se movieran sobre la mesa. Lucía levantó la vista y encontró al anciano mirándola con una expresión de paz. «Gracias por hablar conmigo», dijo ella sinceramente. «Nadie suele preguntar por mi vida». «Escucharte es un regalo», contestó él. «A veces la gente solo necesita ser vista para florecer». Lucía sonrió, y el corazón se le apretó con una emoción inexplicable. Quiso decir algo más, pero no halló palabras. En cambio, tomó una guayaba y se la ofreció. «Para usted. No la venda, cómala». El anciano la aceptó con una sonrisa leve. Compartir es rezar con las manos. Lucía no entendió del todo, pero sintió que esa frase quedaría grabada en ella. Mientras el sol descendía sobre los techos del mercado, algo dentro de su alma empezaba a florecer en silencio. El cielo amaneció encapotado, con nubes espesas que parecían anunciar algo más que lluvia. El aire olía a tierra húmeda, y un silencio inusual flotaba sobre el mercado, como si todos presintieran un cambio. Lucía llegó más temprano que de costumbre, decidida a aprovechar las primeras horas antes de que el clima se pusiera peor. Mientras abría su puesto, Carmen se acercó con gesto preocupado. «Dicen que va a caer un aguacero tremendo, vecina. ¿No sería mejor cerrar hoy?». Lucía negó con la cabeza. «No puedo darme ese lujo. Si no vendo hoy, mañana no como. Además, ya he pasado tormentas peores». Carmen suspiró, sabiendo que nada podía hacerla cambiar de opinión. «Bueno, pero si el agua arrecia, te vienes para mi lado. Aquí el techo aguanta más». Lucía le agradeció con una sonrisa. Empezó el día con optimismo, acomodando las frutas y encendiendo su pequeña radio. El sonido de una cumbia vieja llenó el aire, dándole un ritmo alegre al trabajo. A media mañana, el viento comenzó a soplar con fuerza. Los toldos se movían como alas y las hojas secas corrían por el suelo. Lucía levantó la vista hacia el cielo gris, rezando para que la tormenta no arruinara el día. Sin embargo, el primer trueno tronó tan fuerte que varios clientes se sobresaltaron. «¡Apuremos, que esto se viene feo!», gritó Ernesto desde el otro lado del pasillo. Lucía corrió a cubrir sus canastos con plásticos. El viento levantó el letrero de «Aquí se atiende con el corazón», haciéndolo temblar como si también luchara por no rendirse. En pocos minutos, la lluvia cayó con una fuerza brutal, golpeando los techos de zinc y convirtiendo el mercado en un caos de voces, agua y movimiento. Las frutas comenzaron a mojarse pese al esfuerzo por protegerlas. Lucía intentaba cubrirlo todo al mismo tiempo,
pero el viento era más fuerte. El agua se filtraba por los bordes del techo, corriendo por sus brazos y empapando su ropa. «Lucía, ven acá», gritó Carmen. «Se te va a volar todo». Pero Lucía se negó a abandonar el puesto. «Si dejo esto, lo pierdo todo». En ese instante, vio al anciano acercarse entre la lluvia. Caminaba con paso firme, su bastón golpeando los charcos como si nada pudiera afectarlo. Lucía sintió una mezcla de alivio y asombro. «Abuelo, salga de ahí, se va a mojar», le gritó, corriendo hacia él. El anciano la miró con calma. «No temas, hija. A veces la lluvia no destruye, limpia». Sus palabras se perdieron entre los truenos, pero su voz parecía cortar el ruido. Lucía quiso insistir, pero un golpe de viento la obligó a sujetar el toldo. Cuando volvió la vista hacia el anciano, él ya no estaba. Buscó entre los puestos, entre la cortina de agua, pero no había rastro de él. El mercado entero estaba cubierto de charcos. Algunos vendedores intentaban salvar lo poco que quedaba seco. Otros simplemente observaban resignados. Lucía, empapada hasta los huesos, miró sus frutas esparcidas por el suelo. Las guayabas flotaban en el agua lodosa, como pequeños corazones perdidos. El aguacero duró más de 1 hora. Cuando por fin amainó, el mercado parecía un campo de batalla silencioso. Lucía se arrodilló en medio del desastre, con el alma encogida. Sentía el cuerpo exhausto, las manos entumidas, y una tristeza que no sabía si era por la pérdida o por la sensación de haber sido puesta a prueba. De pronto notó algo brillante entre los charcos. Era una pequeña cruz de madera, sencilla, tallada con cuidado. La levantó con las manos temblorosas. No recordaba haberla visto antes. Carmen se acercó, empapada también. «¿Qué es eso?». Lucía la observó sin responder. Apretó la cruz contra su pecho y murmuró: «Un recordatorio de que no todo se pierde bajo la lluvia». El viento sopló una última vez, llevándose el silencio del mercado. Y aunque su puesto estaba arruinado, Lucía sintió que algo dentro de ella seguía en pie. El amanecer siguiente llegó con un silencio denso, casi sagrado. El mercado de Paloquemao despertaba entre restos de barro, frutas podridas y lonas rasgadas. El olor a humedad se mezclaba con el del café recién hecho de los puestos que sobrevivieron al aguacero. Lucía caminó entre los pasillos con los zapatos aún húmedos, mirando la destrucción como quien observa un sueño roto. Su puesto estaba irreconocible. Las frutas se habían echado a perder y la madera estaba hinchada por la lluvia. Carmen la esperaba cerca, con una taza caliente entre las manos. «No fue poca cosa lo que cayó anoche», dijo con voz cansada. «Casi todo el mercado se inundó». Lucía asintió sin fuerzas para responder. Se agachó a recoger las guayabas que aún servían, las limpió con cuidado y las colocó en un canasto. Lo hacía como un acto de dignidad, un intento de no rendirse del todo. «Vecina», continuó Carmen bajando la voz, «dicen que el viejito ese estuvo ayudando a varios puestos antes de que se viniera el aguacero». Lucía levantó la vista. «¿Qué dices?». «Eso. Que lo vieron moviendo cajas, sujetando toldos. Hasta ayudó al de las papas a sacar su mercancía del agua. Pero cuando terminó la tormenta, nadie volvió a verlo». Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Apretó la pequeña cruz de madera que había guardado en el bolsillo. No dijo nada, solo miró el cielo gris y respiró hondo. «Tal vez fue un buen hombre, eso es todo», murmuró. «O tal vez fue algo más», replicó Carmen. «El padre Julián dice que a veces Dios se disfraza de los necesitados para probar la fe de la gente». Lucía se quedó en silencio. No quería burlarse de la fe de su amiga, pero tampoco podía evitar la duda. Recordó la mirada del anciano, su serenidad, sus palabras: «No temas, hija». A veces la lluvia no destruye, limpia. Mientras pensaba en ello, el sacerdote del barrio, el padre Julián, apareció caminando entre los puestos. Saludaba a todos con voz amable, ofreciendo palabras de consuelo. Cuando llegó hasta ellas, las miró con ternura. «Buenos días, hijas, ¿cómo están?». «Aquí, padre, levantando lo que se puede», respondió Lucía.
Él observó los restos del puesto y luego a Lucía. A veces, cuando la tierra se inunda, las raíces se fortalecen más de lo que imaginamos. Lucía bajó la cabeza. Anoche pensé que lo perdía todo, pero estoy aquí. No sé si eso sea suerte o milagro. El padre sonrió. Quizás ambos. Los milagros no siempre brillan, a veces solo sobreviven. Sus palabras le dejaron una calma extraña, como si una parte de su corazón se hubiera soltado de un nudo. Carmen cruzó los brazos y añadió: «Padre, ¿usted cree que ese viejito que todos mencionan fue un enviado del cielo?» El sacerdote la miró con prudencia. «No lo sé, hija, pero si ese hombre trajo bondad y esperanza, entonces fue, sin duda, un mensajero de Dios». Lucía no respondió. Miró a su alrededor. La gente barría el lodo, levantaba los techos, compartía café y pan caliente. Nadie se quejaba. Todos ayudaban. Era como si el desastre hubiera unido al mercado entero. Al mediodía, el sol logró abrirse paso entre las nubes. Los rayos dorados iluminaron las frutas limpias y el olor fresco a guayaba volvió a llenar el aire. Lucía respiró profundo, dejando que el calor le secara las lágrimas que no había notado. Una anciana se acercó y le compró 2 guayabas. «Estas frutas son especiales», dijo con una sonrisa. «Se nota que las toca con cariño». Lucía devolvió la sonrisa. Tal vez solo aprendí a cuidarlas como se cuida lo que se ama. Cuando la mujer se fue, Lucía se quedó mirando su puesto. No estaba igual que antes, pero seguía en pie. Y eso bastaba. Mientras el mercado recobraba su color, una voz interior le susurró: «La lluvia no destruyó, limpió». Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía creyó que tal vez la fe no necesitaba pruebas, solo gratitud. Los días siguientes trajeron calma, pero también un silencio lleno de preguntas. El mercado, poco a poco, recuperaba su ritmo habitual. Los toldos ya estaban reparados, las frutas volvieron a llenar los canastos y las risas regresaban entre los pasillos. Sin embargo, dentro de Lucía, algo permanecía inquieto. Desde la tormenta, no había vuelto a ver al anciano. A veces pensaba que quizás nunca existió, que todo había sido un espejismo nacido del cansancio. Pero luego recordaba la cruz de madera, el calor de su mirada, las palabras que aún resonaban en su mente. La lluvia no destruye, limpia. Esa frase se había quedado grabada como un eco en su corazón. Cada vez que la repetía, sentía una extraña mezcla de consuelo y desconcierto. ¿Había sido un mensaje divino o solo una coincidencia? Una mañana, mientras ordenaba las guayabas, Carmen se acercó con una sonrisa traviesa. «Lucía, ¿supiste lo que dicen ahora?» «¿Qué cosa?», preguntó sin mucho interés. «Que el viejito que ayudó en la tormenta apareció en otro mercado, en San Cristóbal. Dicen que bendijo a una mujer enferma y que al día siguiente ella amaneció bien». Lucía soltó un suspiro. La gente siempre necesita creer en algo. «¿Y tú no?», replicó Carmen con suavidad. Lucía guardó silencio. «No lo sé, Carmen. Quiero creer, pero también tengo miedo de hacerlo, porque si me equivoco, duele más». Carmen le puso una mano en el hombro. «Creer no es cerrar los ojos, Lucía, es abrirlos de otra manera». Las palabras de su amiga se le quedaron dando vueltas el resto del día. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la cama, más despierta de lo habitual. «¿Te sientes mejor, mamá?», preguntó sorprendida. «Sí, hija. No sé cómo explicarlo, pero esta mañana respiré sin dolor. Fue como si algo dentro de mí se hubiera soltado». Lucía la observó con los ojos húmedos. «Qué bueno, mamá. Me alegra tanto». «Reza conmigo, hija», pidió la mujer. «Hoy quiero dar gracias». Lucía dudó un instante. Hacía tiempo que no rezaba, no con el corazón al menos, pero tomó la mano de su madre y en silencio cerró los ojos. Las palabras del anciano regresaron como un susurro en su mente. «El bien que das vuelve multiplicado». Mientras escuchaba la voz temblorosa de su madre, una paz inesperada la envolvió. No podía explicarlo,
pero sintió que aquella fe sencilla, la de su madre, era más fuerte que todas sus dudas. Al día siguiente, en el mercado, notó algo distinto. Los clientes la saludaban con una calidez especial y varios le decían que su puesto tenía buena energía. Lucía sonreía sin saber qué responder. Ya no se preocupaba tanto por entenderlo todo. Durante la tarde, el padre Julián pasó de nuevo. Se detuvo frente a su puesto y la miró con amabilidad. «Te ves más tranquila, hija». «Tal vez porque decidí dejar de pelear con las cosas que no entiendo», respondió Lucía. «Eso es fe», dijo él. «No se trata de tener respuestas, sino de seguir caminando incluso cuando no las hay». Lucía bajó la mirada. «¿Y si me equivoco, padre? ¿Y si solo estoy soñando?» «Entonces sueña bien», replicó él. «Los sueños con bondad también son una forma de orar». Después de que el sacerdote se fue, Lucía se quedó mirando el cielo. Las nubes se abrían poco a poco, dejando entrar una luz suave que iluminaba las guayabas. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Esa noche, antes de dormir, sacó la cruz de madera de su bolsillo y la colocó junto a la maceta donde había plantado la semilla. La tierra seguía quieta, sin brote alguno, pero ella sonrió. A veces, pensó, la fe germina en silencio, justo cuando uno deja de buscar pruebas. La mañana del lunes comenzó tranquila, con un sol amable que parecía querer curar las heridas del mercado. Lucía llegó temprano, con el alma más ligera. Su madre seguía mejorando y el trabajo poco a poco volvía a prosperar. Sin embargo, una sensación curiosa la acompañaba desde que abrió los ojos, una mezcla de expectativa y calma. Mientras colocaba las frutas, Carmen apareció con su risa habitual. «Vecina, hoy se respira bonito, ¿verdad?», dijo acomodando sus flores. «Sí», respondió Lucía. «Es como si el aire pesara menos». Pasaron las horas entre clientes y charlas sencillas. El bullicio regresaba al mercado y Lucía agradecía cada sonido. Cuando el mediodía se acercaba, notó algo extraño. En el mostrador había un sobre de papel beige, perfectamente doblado. No lo había visto antes. Miró alrededor. Carmen conversaba con un cliente. Los niños corrían entre los pasillos y nadie parecía haberlo dejado allí. Tomó el sobre con cuidado. No tenía nombre, solo una pequeña cruz dibujada en la esquina. Sintió un leve temblor en las manos mientras lo abría. Dentro, encontró una hoja doblada con una caligrafía elegante, casi antigua. La leyó despacio, moviendo los labios. «Dios te mira en cada acto, no en tus palabras. Cuando das con el corazón, Él escribe su respuesta en tu camino. No temas a lo que viene, porque el bien que siembras no muere». Lucía se quedó inmóvil. Releyó la carta varias veces, como si temiera que las letras se desvanecieran. No había firma ni pista alguna sobre quién la había dejado. En el fondo del sobre cayó un pequeño fajo de billetes, nuevos y limpios. «Carmen», llamó con la voz entrecortada. Su amiga se acercó enseguida. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Lucía le mostró la carta y el dinero. «Esto estaba en mi puesto». Carmen abrió los ojos sorprendida. «¿Y quién te lo dejó?» «No tengo idea», respondió Lucía. «No vi a nadie». Carmen tomó el sobre y leyó en voz alta. Cuando terminó, cruzó una mirada con Lucía. «Esto suena a él». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Crees que fue el anciano?» «No sé, pero si lo fue, dejó más que palabras», dijo Carmen señalando los billetes. «Con esto puedes pagar tus deudas y comprar más mercancía». Lucía no podía creerlo. Contó el dinero. Era justo la cantidad que debía. Ni más ni menos. El corazón le latía con fuerza. «Esto no puede ser casualidad», murmuró. Carmen la miró conmovida. «A veces el cielo tiene buena puntería». Lucía guardó el sobre en su bolso con cuidado, como si fuera un tesoro. El resto del día atendió a los clientes en silencio, sintiendo que algo invisible la acompañaba. Cada sonrisa, cada venta, cada palabra amable parecía llevar un eco de aquella carta. Al caer la tarde, cuando el mercado se vació, se sentó junto a Carmen a contar lo que había ganado. La brisa soplaba suave,
moviendo los restos de hojas y pétalos en el suelo. «¿Qué vas a hacer con lo que sobró?», preguntó Carmen. Lucía pensó un momento. «Lo justo es compartirlo. Hay muchos que perdieron todo con la lluvia». «Sabía que dirías eso», dijo su amiga sonriendo. «Tienes el corazón de las mujeres que hacen milagros sin darse cuenta». Lucía miró hacia el pasillo vacío, imaginando al anciano entre las sombras, caminando despacio con su bastón. Sintió una gratitud profunda, una fe tranquila, sin necesidad de respuestas. Esa noche, ya en casa, sacó la carta del bolso y la colocó junto a la cruz de madera y la maceta, donde seguía dormida la semilla. La luz de la vela titilaba, proyectando sombras suaves sobre la pared. «Gracias», susurró, «por recordarme que Dios también habla en silencio». El viento sopló por la ventana, moviendo ligeramente el papel. Lucía sonrió. No necesitaba saber quién lo había escrito. Algunas bendiciones, pensó, no traen firma porque vienen de arriba. El amanecer del martes trajo un aire nuevo, cargado de esperanza. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los techos de lata del mercado, reflejándose en los charcos que aún quedaban del último aguacero. Lucía llegó más temprano que nunca, con una energía distinta, una determinación que hacía tiempo no sentía. Llevaba consigo el dinero que había encontrado en el sobre, bien guardado en un pañuelo. No quería verlo como un regalo misterioso, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. Al llegar a su puesto, se detuvo unos segundos, respirando el olor familiar a frutas y tierra húmeda. «Hoy todo cambia», susurró para sí misma. Comenzó limpiando los restos de madera vieja, reemplazando los tablones dañados. Ernesto, el vendedor de papas, la observó desde su puesto. «¿Otra vez con fuerzas, Lucía? Pensé que te habías rendido». «Nunca se rinde quien todavía tiene algo que amar», respondió ella con una sonrisa. El hombre soltó una carcajada. «Pues que te dure ese ánimo. Yo ya perdí la fe en que las cosas mejoren». Lucía lo miró con compasión. Tal vez no sea cuestión de fe en las cosas, sino en uno mismo. Carmen apareció minutos después, cargando una caja de flores frescas. «Vecina, vine a ayudarte. No puedes hacerlo sola». «No tenías que molestarte», dijo Lucía, pero su voz sonó agradecida. «No es molestia», contestó Carmen, dejando la caja sobre la mesa. «Si tú levantas tu puesto, el mercado también se levanta». Trabajaron juntas toda la mañana, entre risas, serruchos y el aroma dulce de las flores. Otros vendedores, al verlas, comenzaron a acercarse. Primero uno, luego otro, hasta que varios se ofrecieron a ayudar. En poco tiempo, la esquina donde antes había destrucción se llenó de voces, martillos y esperanza. Lucía observó aquella unión con el corazón lleno. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía que algo invisible los estaba guiando. Como si el gesto de un solo hombre, aquel anciano de mirada profunda, hubiera encendido algo en todos. Al mediodía, el nuevo puesto de Lucía estaba listo. Más grande, más colorido, con flores entre las frutas y un techo firme. En el centro colgaba su viejo letrero. «Aquí se atiende con el corazón». Carmen la abrazó emocionada. «Míralo, vecina, hasta parece nuevo de fábrica». «Nos», dijo Lucía con los ojos brillantes, «es mejor que nuevo, porque ahora tiene la fuerza de todos». Los clientes comenzaron a llegar atraídos por la novedad. Algunos solo querían saludarla, otros comprarle algo para la buena suerte. Lucía los atendía uno a uno con la misma dulzura de siempre, aunque por dentro sentía que había cambiado. Ya no vendía solo frutas, ofrecía gratitud, fe y esperanza en cada palabra. Un joven cargador se detuvo frente al puesto. «Doña Lucía, su puesto huele bonito». «Debe ser la mezcla de guayaba y flores», bromeó Carmen. El muchacho sonrió. «No, huele a algo más, como a paz». Lucía no supo qué decir. Solo lo miró y asintió, comprendiendo que aquella reconstrucción no era solo de madera, sino del alma. Al final del día, cuando el sol comenzaba a bajar, el mercado entero parecía transformado.
Los colores eran más vivos, las risas más sinceras. Los vendedores que antes apenas se hablaban ahora compartían café y pan, y todos coincidían en algo. Algo había cambiado desde aquella tormenta. Lucía se sentó un momento a descansar, observando el flujo de gente. Su madre, cada día más fuerte, la esperaba en casa, y ella sabía que pronto podría darle buenas noticias. Sacó la carta del sobre y la leyó una vez más. Las palabras parecían tener ahora otro sentido. El bien que siembras no muere. Guardó el papel junto a la cruz de madera y levantó la vista hacia el cielo anaranjado. El mercado sonaba a vida. Y en el eco de ese ruido cotidiano, Lucía supo que lo había logrado. Había sembrado esperanza y el milagro estaba floreciendo. El jueves amaneció con un cielo despejado, tan azul que parecía nuevo. El mercado se llenaba de sonidos familiares, los pregones de los vendedores, el rumor de las conversaciones, el olor dulce de las frutas mezclado con el de las flores. Lucía sonreía mientras abría su puesto, orgullosa de lo que había logrado. Cada rincón de su mesa tenía un toque de vida: guayabas rosadas, mangos dorados, flores amarillas regaladas por Carmen. «Vecina, mire nada más», dijo Carmen, acercándose con entusiasmo. «Su puesto es el más bonito del mercado». Lucía rió. «No se trata de belleza, sino de cariño. Todo esto existe porque muchos corazones trabajaron juntos». «Pues ese cariño se siente», respondió su amiga. «Hoy hasta el aire huele distinto». Lucía respiró hondo. Había paz, sí, pero también una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Miró alrededor observando a la gente pasar, a los niños corriendo entre los pasillos, al padre Julián saludando a los vecinos. Todo parecía perfecto, y aún así, su pecho latía con una ansiedad suave, como si el alma le avisara que algo importante estaba cerca. A media mañana, mientras atendía a un cliente, una voz conocida la hizo girar. «¿Puedo pasar, hija?» Lucía se quedó inmóvil. Allí, frente a ella, estaba el anciano. Vestía la misma chaqueta gastada, el mismo bastón, la misma mirada serena que la había conmovido la primera vez. Su sonrisa era tranquila, pero en sus ojos había una luz profunda, como si cargaran siglos de ternura. «Usted», balbuceó Lucía. «Creí que no volvería». «Siempre estuve cerca», respondió él. «Pero hoy vine a despedirme». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Despedirse? ¿Por qué?» «Porque ya cumplí lo que debía hacer», dijo el anciano con calma. «Y tú también». Ella lo miró confundida. «No entiendo». El anciano se acercó al puesto y acarició una guayaba con la punta de los dedos. «Cuando me diste esta fruta, no fue un acto pequeño, aunque así lo creyeras. Ese gesto sembró algo más grande que una venta o una ayuda. Sembró amor. Y el amor, hija, no se pierde nunca». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Yo solo hice lo que me pareció correcto». «Precisamente por eso», dijo él sonriendo. «Lo correcto no se piensa tanto, se siente». El ruido del mercado parecía desvanecerse a su alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para escucharlo hablar. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Lucía, casi en un susurro. El anciano sostuvo su mirada con ternura. «Alguien que necesitaba recordarte quién eres». Sus palabras la estremecieron. Por un instante, sintió que el aire se volvía más ligero, que el calor del sol era distinto, más brillante, más profundo. «Gracias», alcanzó a decir ella, con lágrimas en los ojos. «Por venir. Por todo». El anciano asintió. «Gracias a ti, hija, porque diste sin esperar, y eso basta para cambiar el mundo de alguien». Lucía quiso abrazarlo, pero él ya se alejaba despacio entre los pasillos. La gente seguía caminando sin notar su presencia. Ella lo siguió con la mirada, intentando grabar cada detalle: el bastón golpeando suavemente el suelo, la curva leve de su espalda, la serenidad de su paso. Entonces, por un momento, el sol pareció brillar más fuerte.
Lucía entrecerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, el anciano ya no estaba. Miró alrededor buscándolo. Nada, solo el rumor del mercado y el aroma dulce de las frutas. Carmen se acercó corriendo. ¿A quién miras así? Lucía no respondió. Apretó una guayaba entre las manos y sonrió. Alguien que me recordó que la bondad también tiene rostro. Un viento suave recorrió el puesto, moviendo las flores y el letrero que colgaba del techo. Lucía levantó la vista. Por un instante, juró sentir el aroma inconfundible de guayaba madura flotando en el aire, más dulce que nunca, como una despedida amable. El sol de la mañana iluminaba el mercado con una calidez suave, dorando los techos de zinc y haciendo brillar los colores de las frutas. Lucía llegó como siempre, pero algo en su paso era distinto. Caminaba con una serenidad que no había sentido en años. Su corazón ya no cargaba con la angustia del pasado, sino con la gratitud de quien ha comprendido que todo tiene un propósito. Los vecinos la saludaban con cariño. «Buenos días, doña Lucía», le gritaban. «Hoy el mercado huele más rico que nunca». Ella sonreía, acomodando las guayabas con el mismo cuidado de siempre. «Debe ser porque el alma también se perfuma cuando uno aprende a agradecer», respondía. Carmen apareció, radiante como siempre, con un ramo de margaritas. «Traje flores nuevas para tu puesto. Son las últimas de la temporada, así que cuídalas bien». «Gracias, amiga», dijo Lucía. «Todo esto se siente tan lleno de vida». «Y de fe», añadió Carmen dejando las flores sobre la mesa. «El padre Julián dice que cuando uno siembra amor, la cosecha nunca se acaba». Lucía asintió, mirando a su alrededor. El mercado bullía de actividad, pero ella percibía algo más, una armonía invisible, una paz que había nacido entre los pasillos después de la tormenta. Era como si cada sonrisa, cada saludo, cada venta compartida fuera parte de un milagro silencioso. Mientras contaba las monedas del cambio, un anciano distinto se acercó. Su ropa estaba gastada y su rostro cansado. Lucía lo miró con ternura. «¿Quiere una fruta, padre?» «Solo venía a mirar», respondió él. «No tengo dinero». Lucía tomó una guayaba y se la entregó sin dudar. «Entonces llévesela». «Es dulce, se lo prometo». El hombre la aceptó con una sonrisa tímida. «Dios la bendiga, hija». Lucía sonrió. «Ya lo hizo, abuelo. Y sigue haciéndolo». Carmen la observó desde su puesto y negó con una sonrisa. «No cambias, ¿eh? Sigues regalando como si fueras rica». «Tal vez lo soy», respondió Lucía. «Solo que no en lo que se cuenta con billetes». El resto del día pasó entre risas, ventas y conversaciones amables. Al caer la tarde, Lucía se permitió una pausa. Miró la maceta junto a su puesto, donde había sembrado la semilla que el anciano le dejó meses atrás. Sonrió al ver que, por fin, un pequeño brote verde asomaba entre la tierra. «Mírate», susurró. «Tardaste, pero llegaste». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del brote y el viejo letrero que colgaba del techo. «Aquí se atiende con el corazón». Lucía sintió un calor recorrerle el pecho. Carmen se acercó con 2 tazas de café. «Brindemos», dijo, «por los días buenos y por los malos que también enseñan». Lucía levantó su taza. «Y por los que se cruzan en el camino para mostrarnos que aún hay bondad». Brindaron entre risas, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados y el mercado se iba llenando de luces pequeñas. Lucía sabía que el anciano no volvería, pero no sentía tristeza. En su corazón comprendía que él nunca se había ido del todo. Estaba en cada gesto de amor, en cada sonrisa compartida, en cada fruto ofrecido sin esperar nada a cambio. Miró al horizonte y murmuró con voz suave: «Gracias por recordarme quién soy». El bullicio del mercado continuaba, pero en el alma de Lucía reinaba una calma profunda, la de quien ha aprendido que los milagros no siempre llegan con ruido, sino con silencio y dulzura. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón, para seguir descubriendo relatos
que nos recuerdan que el bien siempre vuelve. Y haz clic en el video que aparece en pantalla, porque otra historia real te espera, una que te inspirará a creer que, a veces, los actos más simples cambian destinos enteros. Lucía tomó otra guayaba, la sostuvo entre sus manos y al mirar a su alrededor, comprendió que su vida, como aquella semilla, había florecido justo cuando decidió dar sin miedo.